Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. A continuación tendremos una entrevista homenaje al profesor Augusto Hernández Becerra, los desafíos en el ordenamiento territorial colombiano. Acompañando al profesor Augusto Hernández Becerra estará el doctor Jorge Iván Rincón Córdoba. El doctor Augusto Hernández Becerra es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Público, catedrático y tratadista de Historia de las Ideas Políticas, Derecho Administrativo, Derecho Electoral y Derecho Constitucional. Miembro del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, AIDA, y del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FID. Profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, ex magistrado del Consejo de Estado, conjuez del Consejo de Estado, investigador del Departamento de Derecho Administrativo de esta casa de estudio. El doctor Jorge Iván Rincón Córdoba es abogado de la Universidad Externado de Colombia, diploma de estudios avanzados de la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho de la misma universidad, miembro del Grupo de Investigación Servicios Públicos Locales del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. Se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y director de posgrados de la Facultad de Derecho. Actualmente es el director del Departamento de Derecho Administrativo de esta casa de estudios. Bienvenido, doctores. Muchas gracias, Wendy. Doctor Augusto Hernández Becerra, es un placer para mí, como director del Departamento de Derecho Administrativo, tenerlo el día de hoy en las jornadas de Derecho Administrativo. No voy a hablar en mi calidad de director, sino en calidad de profesor y representando a todos mis compañeros, a quienes este año hacen parte de las jornadas de Derecho Administrativo y quienes lo han hecho en otras ediciones, para aprovechar este momento de esta entrevista y hacerle un homenaje a un maestro de maestros. Si hoy estamos acá sentados hablando de ordenación del territorio, sin lugar a dudas se debe a el ahínco con que el profesor Augusto Hernández Becerra comenzó a analizar esa disciplina ya hace bastantes años, cuando el área que ahora tenemos de gobierno municipal era un departamento y antes de que Derecho Administrativo absorbiera esa área del conocimiento. Pero es un área que tiene vida por sí misma, tiene un espíritu que es el del doctor Augusto Hernández Becerra, que empezó sus publicaciones desde el año 1986, probablemente hay anteriores, doctor Augusto, pero en la búsqueda esa fue la primera que yo encontré, régimen electoral colombiano. En el año 97, por ejemplo, escribió sobre el fermento federalista en la Constitución de Colombia. En el año 2000 escribió sobre fundamentos constitucionales del ordenamiento territorial colombiano. En el año 2013, para la UNAM, escribió el informe sobre el municipio colombiano y sus reformas en un libro homenaje que se le hizo a la profesora Margarita Beatriz Luna Ramos, y podríamos seguir hablando y se nos iría la media hora de todas las contribuciones que usted ha hecho a la materia, y gracias a usted, y además aprovecho también para agradecerle la presentación del libro. Muchos de los que estamos aquí, que fuimos sus alumnos, nos dedicamos a analizar el tema del ordenamiento territorial y cada una de esas aristas que hemos venido hoy en día exponiendo alrededor de esta jornada y que pues por supuesto todavía nos falta un día y medio de desarrollo. Bienvenido, doctor Augusto. Es para mí un placer de verdad, y creo que hablo en nombre de mis compañeros, poderle rendir este sentido homenaje a nosotros que somos sus alumnos y quienes les debemos muchísimo desde el punto de vista del conocimiento y la investigación en esta área específica, en el derecho administrativo en general, pero por supuesto tratándose también de el ordenamiento territorial. Y quiero, doctor Augusto, que usted nos cuente en esos escritos que usted ha realizado, usted cómo ve al municipio colombiano, porque yo creo que aquí hemos hecho referencia a un sinnúmero de competencias
que estos entes territoriales tienen, pero yo no sé si la configuración actual o la realidad actual es la adecuada. Lo escucho, doctor Augusto, lo escuchamos todos. Doctor Rincón, muchas gracias por su amable presentación, su cordial invitación para participar en estas jornadas. Me emociona mucho que se haya pues, programado este espacio para sostener una breve charla conmigo ante la muy numerosa audiencia que nos acompaña en esta tarde, a quienes saludo también con toda cordialidad. Bueno, la pregunta que me planteas es muy amplia. En esto generalmente gasto un semestre en algunos cursos de posgrado. Sabemos bien que el municipio fue objeto de reformas importantísimas en la década de los años 80, a punto tal que la constituyente ya no encontró nada más que modificarle al municipio, que venía ya con un empuje tremendo gracias a la elección popular de los alcaldes. De manera que el municipio ha venido a constituirse en una institución estratégica fundamental para la vida del país, para el desarrollo de la sociedad, para la organización y el funcionamiento de la administración pública. Por todas estas razones es que me parece que deberíamos exigir mucho más del municipio, pero para que el municipio pueda dar más de sí es necesario adelantar grandes reformas. El municipio evidentemente es una institución fundamental del Estado, proporciona el escenario social y político que es óptimo para el ejercicio democrático y en especial para la participación ciudadana y por tanto para apuntalar el propósito de paz nacional. El municipio es garante de la prestación de los servicios esenciales de naturaleza social como la educación, la salud, saneamiento básico, el agua potable. Es decir, sin municipio no sería posible que el Estado desarrollara en Colombia una política social. Pero hay muchos problemas y de eso debería ocuparse el derecho público y la investigación social en los próximos años. La forma de gobierno que tenemos es muy inconveniente, son clamorosas las relaciones incestuosas y clandestinas entre los consejos y los alcaldes, dando lugar a una situación completamente anómala desde el punto de vista institucional. Allí hace falta más transparencia. Necesitamos un municipio que sea más democrático, hay que elegir autoridades tal vez de otra manera y hay que organizar los gobiernos municipales acudiendo a otros modelos que existen en el mundo, que están experimentados y probados, en contraste con el único que hemos conocido en Colombia y que se estableció desde el año 1834 y que esencialmente no ha tenido ninguna modificación hasta nuestros días. Entonces necesitamos diversificar los gobiernos municipales y creando unas formas especiales de gobierno municipal sería posible multiplicar el número de los municipios, porque en realidad necesitamos muchos más municipios, pero bajo unas condiciones de organización y de funcionamiento y de costos completamente, radicalmente distintas de lo que hoy tenemos. Necesitamos multiplicar además los gobiernos metropolitanos. Es otro aspecto del gobierno municipal tremendamente descuidado. Hay por lo menos 22 conglomerados municipales en Colombia que carecen de un gobierno que los articule y es allí donde encontramos también un gran déficit en materia de la institucionalidad municipal. Y esto solamente pues como por comentar algunos aspectos relacionados con tu pregunta. Doctor, hablando de reformas, me gustaría hacerle dos preguntas ligadas a la primera. Hace el año pasado, tal vez antepasado, realizábamos un evento en el departamento sobre los distritos, como si fuera una gran innovación. ¿Realmente es una gran innovación que algunos municipios en Colombia se estén convirtiendo en distritos? Mira, este es un increíble engaño a la comunidad colombiana. Esta idea de distrito es una categoría hechiza con la cual está desvertebrando el poco de orden que tenemos en el régimen municipal colombiano. Cualquier municipio puede convertirse en distrito, solamente es necesario pues, reunir un poco de esfuerzo y de respaldo político para sacar adelante una ley. Ya ni siquiera se necesita acto legislativo para que un municipio se transforme en distrito.
Y entonces hoy tenemos un grupo muy heterogéneo de municipios que han recibido del Congreso de la República el galardón de distrito. ¿Y qué dice la ley sobre la creación de distritos? Comienza estableciendo una condición de población muy exigente y tal, pero enseguida viene una serie de excepciones que va desescalando completamente la exigencia a punto tal que entonces los municipios fronterizos también podrían ser distritos, los municipios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, todos los municipios que sean capitales de departamentos también pueden ser distritos, y por otras consideraciones, casi cualquier municipio podría aspirar a que se le transforme en distrito. La palabra distrito en el siglo XIX en nuestra legislación era palabra sinónima de municipio. Cuando Bogotá se convirtió en distrito especial, entonces comenzó a adquirir una calidad especial la palabra distrito, y luego se crearon distritos para igualarlos con Bogotá, porque voy a participar en los recursos del citado fiscal. Eso ya desapareció, pero ha quedado entonces en el imaginario del mundo político esto de que los distritos podría ser muy importante, pero se trata de una categoría completamente vacía de contenido. No existe ningún criterio objetivo que permita distinguir los distritos de los demás municipios de Colombia. Medellín, por ejemplo, no es distrito, y en cambio Riohacha sí es distrito, o Monpós. Es completamente desconcertante esa pretensión de crear esa nueva clasificación, porque desorganiza, confunde y distrae de las verdaderas reformas serias y de contenido que deben hacerse en este país en materia municipal. Yo no sé si esta pregunta es, como dirían los procesalistas, redireccionada, pero ¿usted cree que en la lógica territorial colombiana nosotros deberíamos tener una categorización distinta de municipios entre grandes centros urbanos, ciudades medianas, pequeños municipios? Yo sé que usted ha hecho propuestas similares y me gustaría escuchar cuál es su opinión al respecto. Bueno, bien sabemos que no todos los municipios de nuestro país son similares. Existen profundas diferencias entre los municipios, y aquí el problema en relación con la diversidad de nuestros municipios es que la legislación los trata a todos por igual. Cuando en Colombia se legisla en materia municipal, se lo hace pensando en solucionar los problemas importantes de los municipios grandes. ¿Y qué pasa con los municipios pequeños, que son más de 1000? Pues simplemente tienen que ajustarse a una legislación que ha sido pensada para municipios grandes, y en consecuencia los municipios pequeños o medianos no pueden cumplir todos los requerimientos de la ley. Es que la ley 715 incluso les exige a todos los municipios por igual construir terminales marítimos, aeropuertos internacionales y una cantidad de obras, como si todos los municipios estuvieran en la necesidad o en la capacidad de hacerlo. Legislar de esa manera en realidad es altísimamente perjudicial para los municipios medianos y pequeños. Entonces, sí es necesario que la ley entienda las diferencias y que se legisle de manera proporcionada y adecuada a las características y las condiciones de los municipios. Habría pues que ciertamente desarrollar unas categorías, como pregona la Constitución desde 1945, para que a partir de esas categorías haya distintas formas de organización, gobierno y administración, a pesar de todo lo cual, hoy en día, todos los municipios tienen exactamente la misma forma de organización, gobierno y administración. Diversificando las formas de gobierno y de organización municipal, podríamos pensar entonces en crear unos, digamos, 800 o 1000 municipios más para pequeñas comunidades, y estoy pensando especialmente en comunidades rurales que necesitan disponer de alguna institucionalidad que les dé identidad en el conjunto institucional del país y que les permita participar de todo lo que puede ofrecer la administración a la sociedad. Doctor, nosotros duramos más de 2 décadas, un poco más de 2 décadas, esperando a que el legislador se dignara a expedir una ley orgánica de ordenamiento territorial. ¿Usted cómo ve esa ley? ¿Qué cree que le hace falta a esa ley? Esa ley ya se agotó en todas sus posibilidades.
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial fue en 1991 y de esto hace ya casi 30 años. El plan que entonces imaginaron los constituyentes para traducir en leyes las reformas que se hicieron a la organización territorial. Pero obviamente ha pasado ya mucha agua bajo los puentes en todo este tiempo y ese plan del siglo pasado está completamente desueto, teniendo en cuenta lo que son los problemas, las necesidades y las prioridades del municipio y en general de la descentralización y de la organización territorial colombiana ya avanzado el siglo XXI. Yo creo que no vale la pena seguir gastando energía en el esfuerzo de terminar de expedir la ley orgánica, que hay temas que no se han regulado todavía, como las entidades territoriales indígenas, los requisitos para crear nuevos departamentos, y pensar en los verdaderos problemas que están mucho más allá de lo que hace 30 años imaginaron nuestros constituyentes. Debemos ponerle como un punto final a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y pensar en un horizonte mucho más amplio y mirando incluso más allá de la Constitución, en donde hay errores de diseño y hay obstáculos para modernizar la organización territorial de Colombia. Hablando de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y de ordenación del territorio, algo que no se ha debatido y que probablemente mañana se pondrá sobre la mesa es la hipertrofia de asociatividad. Tenemos áreas metropolitanas, tenemos provincias administrativas, tenemos provincias constitucionales con de ser la entidad territorial, tenemos regiones de planificación administrativa, asociaciones de municipios. ¿Alguna de esas figuras es útil? Esa es la primera pregunta. ¿O ha sido útil bajo su perspectiva? Y la segunda pregunta ¿es buena tanta asociatividad sobre el mismo territorio? Mira, eso de los esquemas asociativos fue una de las ocurrencias absurdas de la Ley 1454 de 2011. Y aquí vale la pena entonces poner como en contexto lo de la asociatividad. Hagamos una alusión muy general a la Ley 1454, autodenominada Ley Orgánica. Es una ley aparatosa, completamente insustancial e intrascendente. Luego de 9 años de estar rigiendo esa ley, no ha pasado nada en la administración pública territorial de este país. Es increíble, por ejemplo, la fe excesiva que esa ley pone en las comisiones y particularmente en las comisiones de ordenamiento territorial. Allí se revivió la Comisión de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, pero además se dispuso que habría comisiones regionales de ordenamiento territorial, comisiones departamentales de ordenamiento territorial, comisiones municipales de ordenamiento territorial, lo cual nos va ya dando un total de 1.135 comisiones de ordenamiento territorial, lo cual es verdaderamente asombroso. Y pues no sé si aplaudir esa idea por el éxito extraordinario que tiene el interés nacional y la preocupación del Estado en relación con el ordenamiento territorial. 1.135 comisiones. Pero además de ello, cada comisión está compuesta de numerosos funcionarios y adicionalmente en cada comisión debe haber, atención, un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el gobierno. En cada comisión. 2 expertos de reconocida experiencia en la materia asignados por el Congreso, por las asambleas, por los consejos municipales y también 2 expertos académicos especializados en el tema designados por el sector académico del nivel correspondiente. Entonces, sumando a los expertos y multiplicando por las comisiones, tenemos que son 1.135 comisiones de ordenamiento territorial dotadas cada una con 5 expertos en ordenamiento territorial para un total de 5.675 expertos en ordenamiento territorial, lo cual es verdaderamente fantástico y maravilloso. Yo no sé en qué otro país podríamos encontrar tantos expertos especializados en una materia que pues, no es tan frecuente. En el externado creo que formamos expertos, creo que como unos 60 o 70 quizá cada año. Y aquí se supone, la ley imaginó
que era posible encontrar casi 6.000 expertos para nutrir todas esas comisiones. Bien, pues los esquemas asociativos es un concepto arbitrario que se inventó ahí en donde metieron todo lo que parecía reunir a distintas administraciones territoriales, y allí hay unas que son necesarias, como las áreas metropolitanas, y quizá aún todavía habría que ver las asociaciones de municipios, pero otras son completamente ficticias. Y en todo caso, el empeño en multiplicar los esquemas asociativos, de lo cual han hecho eco también las leyes de Plan Nacional de Desarrollo, no producen ningún efecto, porque a la postre se trata es de asociaciones entre pobres. Las entidades territoriales no tienen recursos, no tienen excedentes de recursos para dedicarlos a proyectos bajo las figuras asociativas, y definitivamente ningún tipo de asociación entre entidades territoriales vale la pena si no está allí presente la nación. Ahora, si lo que se plantea es que haya, se celebren con la nación unos proyectos plan o algo así parecido, pues ya podría ir cambiando mi opinión. Pero esquemas asociativos que están completamente desfinanciados y que no obedecen ningún plan coherente de desarrollo del país no tienen sentido, es un desperdicio, y pues en realidad no creo que tengan ningún futuro. No se ha registrado pues el acontecimiento trascendental que puede haber tras esa idea de los esquemas asociativos. Doctor, además por sus escritos también, a mí me gustaría, los departamentos tienen en la actualidad una función clara dentro de la lógica territorial colombiana, tienen identidad real dentro de la estructura organizacional. Mira, como bien se sabe, en la constituyente la intención fue suprimir los departamentos. Por eso es que se debatió tanto el modelo, el proyecto, la propuesta federal, la propuesta regional, la propuesta de un país dividido en provincias. Pero a la postre no fue posible. Y ya quedaban solo como 2 o 3 semanas cuando la constituyente se dio cuenta que sería inevitable conservar los departamentos. Entonces los departamentos se salvaron a la última hora, pero no se modificaron. Nadie tuvo en mente hacer una gran reforma departamental, y por tanto los departamentos quedaron tal cual, desprovistos además de muchas funciones y de recursos en un principio, y quedó la impresión de que en todo caso la supervivencia de los departamentos sería transitoria, que muy pronto serían sustituidos por otra figura que cambiaría la forma del Estado. Los departamentos tenían sus días contados, era la impresión al terminar el siglo pasado. Eso no ha ocurrido, ya vamos para 30 años con los departamentos, y les aseguro que van a transcurrir 50 años más con departamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre tanto con los departamentos? Necesitamos modernizarlos, mejorarlos, fortalecerlos. Ahora bien, los niveles intermedios en la organización territorial de todos los países en el mundo son el centro de gravedad de la descentralización territorial. El nivel intermedio tiene una importancia política, una importancia financiera, económica muy, muy grande, y por tanto es normal que los municipios estén relativamente subordinados a las autoridades territoriales intermedias, lo cual no ocurre en Colombia. En Colombia los municipios ante el departamento no solamente son autónomos, son independientes y soberanos. Entonces el departamento está como en un vacío. Hay un problema con la planeación, además, y es que toda la actividad planificadora del territorio está monopolizada por los municipios, de tal manera que el departamento ha quedado como en el aire, y esa función que tiene de planear el ordenamiento tiene muy poca eficacia, porque los departamentos no pueden ni siquiera sugerir u orientar de qué manera los municipios deben hacer la planeación para que los planes de ordenamiento territorial y los esquemas encajen en el territorio de un departamento. Si ponemos todos los planes de ordenamiento territorial municipales de un departamento sobre la mesa, encontramos que esas piezas no logran ensamblar en algo que sea regionalmente coherente. Entonces sí, necesitamos más departamento,
necesitamos un departamento que tenga una cierta facultad de dictar unos lineamientos generales para que los municipios hagan la planeación territorial, y ciertamente el departamento, creo yo, que es la más auténtica expresión del regionalismo en Colombia, por toda clase de razones, razones históricas, antropológicas, sociales, de toda índole, son auténticas regiones. Buscar las regiones en otra parte donde no existen es también una pérdida de tiempo y es un desperdicio de la instalación territorial que tenemos en Colombia con la geografía departamental. Lo que pasa es que los departamentos hay que modernizarlos, hay que reformarlos, hay que ver si esas asambleas se convierten en otra cosa, hay que generar entonces un sistema mucho más democrático y más eficiente a nivel departamental. Doctor, ¿existe verdaderamente originalidad en la famosa región metropolitana que se creó hace poco con una reforma constitucional en el Acto Legislativo 02 del 2020, o es un área metropolitana reconvertida y disfrazada? Bueno, mira, te quiero contar que este acto legislativo por el cual se crea la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca tuvo origen en un artículo que publiqué en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM en el año 2018. Sí, el acto legislativo, francamente, pues no quedó enteramente a mi satisfacción, pero me parece que es una categoría nueva en nuestro ordenamiento territorial que tiene mucha validez y que puede ser muy promisoria. Y me explico. No tiene nada de original la denominación porque regiones metropolitanas hay por todo el mundo. Pero en Colombia no existía la noción en el plano constitucional. Teníamos área metropolitana, es decir, tenemos áreas metropolitanas y tenemos regiones. Ahora entonces surge un híbrido entre área metropolitana y región que tiene para nosotros la ventaja de que la región metropolitana no es un monstruo que no se puede interpretar, sino que tiene como referentes las áreas metropolitanas y las regiones. ¿Qué pasa con la cuestión es encontrar una solución a la gobernabilidad en la conurbación que se ha desarrollado enorme alrededor de Bogotá? Y las dos opciones para manejar la conurbación existentes antes en nuestra Constitución era solamente área metropolitana o región de Bogotá con los departamentos próximos. El área metropolitana se ha intentado muchas veces, pero los municipios han sido completamente reacios a formar área metropolitana con Bogotá, porque los municipios de Sabana ante Bogotá tienen mucha desconfianza, deben ser devorados por esta metrópoli, y además porque francamente las administraciones de la capital han sido siempre muy arrogantes con los municipios vecinos. Entonces todo eso ha satanizado la idea de que se cree un área metropolitana en la Sabana. Además, con el siguiente inconveniente, es que la Constitución prevé que si los habitantes de los municipios estarían de acuerdo, los que ya forman un área metropolitana, en que dejen de existir para convertirse simplemente en localidades de Bogotá, entonces desaparecerían los municipios. Y, por supuesto, con toda razón, los municipios de la Sabana no quieren formar área metropolitana porque sería como ingresar a la antesala de su propia decapitación. Y en cuanto a la región, pues sí, hace ya 6 años se ha constituido la región administrativa de planificación especial entre Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila. Y se trata de una región que hasta el momento no evidencia signos vitales. Es una región, la RAPE, una región inerte y vacía de lo más sustancial, vacía de municipios, porque sé que se crea por un acuerdo entre gobernadores. Y los municipios no tienen por qué estar ahí en ese proyecto que es de allá de los gobernadores. Ellos verán cómo hacen y cómo desarrollan su región. Entonces, ese tipo de región no le sirve en absoluto para Bogotá, porque el problema de Bogotá es coordinarse con las administraciones municipales
Y los problemas de los municipios vecinos a Bogotá es también encontrar algún mecanismo de coordinación fiable y equitativo con la administración bogotana. Por estas razones, entonces, ni área metropolitana ha sido viable y la RAPE pues, sencillamente no es eficaz en absoluto para enfrentar la problemática de la conurbación. Esto está inventado en todo el mundo desde hace muchos años. Las conurbaciones necesitan constituir un gobierno conjunto que ejerza autoridad sobre en ciertas materias, en los temas metropolitanos, sobre los municipios que forman parte de ese esquema administrativo. Entonces, aquí lo que se ha hecho es conjugar lo bueno o lo útil del área metropolitana, pensando en Bogotá y los municipios de la Sabana, y también la fortaleza que podría tener ese gobierno metropolitano bajo el concepto de región. Y ahora bien, creado en la Constitución este concepto nuevo de organización territorial, que es la región metropolitana, en la cual también participa Cundinamarca, pues realmente creo que puede tener una potencia extraordinaria esta forma nueva de administración. Y claro, mucho depende de la ley orgánica que deberá expedir el Congreso, y esa va a ser pues la gran lucha política y jurídica en lo que queda de este año y el año entrante, para ver si se puede realmente viabilizar esta región metropolitana que inicialmente se ha constituido entre Bogotá y Cundinamarca, y en donde se ha extendido una invitación a los municipios para que vayan adhiriendo progresiva y voluntariamente al gobierno metropolitano, con la garantía de que en ninguna ocasión o en ningún momento será posible la supresión de esos municipios, que es un riesgo que hoy existe debido a la mala concepción del área metropolitana en el artículo 319 y el artículo 326 de la Constitución. Doctor, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Siempre es un placer escucharlo. En nombre de mis compañeros quiero expresarle nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración. Maestro de maestros, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado y todavía lo que falta porque nos enseñe, y gracias por adentrarnos en este mundo del ordenamiento territorial. Doctor Augusto Hernández, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Iván, y muchas felicitaciones por el éxito extraordinario de estas jornadas. Muy buena tarde. Buena tarde.